Qué gran gozo es el poder estar aquí con ustedes en esta noche. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar en este lugar. Y le doy gracias también al pastor Fabián por la invitación de venir a compartir la palabra de Dios con la Iglesia Bautista El Shaddai. ¿Se vale quitarse el cubrebocas acá al frente? Ok. Muy bien. Puedo respirar. Lo siento, hermanos, a ustedes les faltan 45 minutos más, pero ya después podrán respirar también. Hermanos, qué bendición poder estar aquí para este nueva etapa en la que otra vez nos estamos reuniendo aquí en la iglesia en persona. Esta pandemia ha probado nuestra paciencia, ha probado nuestra fe. Y creo que una de las cosas en las que más me ha probado a mí personalmente es en el hecho de no poder estar con mi familia en Cristo. A veces ni siquiera con mi propia familia en la carne. Entonces el hecho de estar aquí es un motivo muy grande de agradecimiento al Señor. Así que yo le doy gracias. No hablé hace un rato en el tiempo de los agradecimientos porque ya sabía que iba a tener un espacio aquí. Pero le doy gracias a Dios por esta iglesia. Le doy gracias a Dios por el pastor y su familia, por los líderes y por cada uno de los miembros de esta iglesia. Hermanos, mi oración es que ahorita que empiezan a reunirse nuevamente de manera presencial, que no que el Señor no les ha estado usando cuando estaban haciéndolo de manera virtual, pero que el Señor les use con poder para alcanzar a este pueblo, a esta ciudad, para su gloria, para que muchos puedan conocer de su nombre, y no solamente este pueblo, sino ahí en Citilpech, como decía el pastor Fabián, en donde también han sido llamados a predicar el evangelio, acá en Citilcum, donde también están trabajando. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que el Señor les use de manera poderosa, para su gloria y honra. Amén. Muy bien, en esta noche antes de empezar vamos a orar. Ya hemos orado bastantes veces, pero en la oración hay poder. Así que antes de empezar en esta noche con la prédica, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro. Padre amado, gracias te damos en esta noche por la bendición que nos das de estar en este lugar, Señor, reunidos nuevamente. Gracias, Señor, porque es solamente por tu misericordia y por tu fidelidad que estamos aquí, Señor. Esta pandemia ha ocasionado que perdamos a muchos de nuestros seres queridos, amigos, hermanos. Y Señor, es en realidad solamente por tu misericordia, que es nueva cada día, que estamos aquí, Señor. Y si estamos aquí, Padre, es por un propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que en primer lugar ese propósito es adorarte, alabarte y honrarte a ti, Señor. Y en segundo lugar, que el propósito por el que estamos vivos es proclamar tu nombre, Señor, a las naciones, aquí en Izamal y a todas partes, Señor. Padre, pedimos que tú seas con nosotros en esta noche, sé tú tomando el control de mi mente, de mi corazón, y que cada cosa que yo diga, Señor, no provenga de mí, sino de tu propio corazón, Señor, y que sea un tiempo de edificación. Abre nuestros oídos, abre nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra, para guardarla, pero no solo para que se quede guardada, sino que podamos aplicarla y vivir de manera como tú quieres que vivamos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos en esta noche a estar acampando durante todo el servicio en el libro de Efesios. Así que si tienen sus Biblias, por favor busquen Efesios. Y vamos a concentrarnos en el capítulo 4 principalmente. Así que cuando lo tengan, digan amén para saber que ya lo encontraron. Efesios 4. Muy bien, vamos a leer en un segundo, pero antes de leer esto yo quiero compartir con ustedes algo. El mensaje de hoy se titula La salvación es el inicio de una nueva vida. Sí, yo creo que el Señor a cada uno de nosotros, si es que le conocemos, sabemos lo que es ser salvos, hemos experimentado la misericordia y la gracia del Señor, y sabemos que si es que somos salvos, el día en el que nosotros fuimos salvos, empezó una nueva vida. Sí, empezó una nueva vida en Cristo. Cuando nosotros conocemos al Señor, hay un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo. Y eso se debe notar en nuestras vidas. Entonces, en esta noche yo quiero animarles, hermanos, a que escuchemos la palabra del Señor y lo que el Señor quiere decirnos a nosotros acerca de esto. Si en realidad somos de Cristo, nuestra manera de vivir debe demostrarlo.
No solamente es algo que creemos en nuestro corazón y que les decimos a los demás, es algo que vivimos. Es la manera en la que caminamos, es la manera en la que hablamos, en la manera en la que pensamos, lo que miramos, lo que escuchamos, cómo tratamos a los demás. Entonces vamos a estar viendo un poco acerca de esto, de nuestra nueva vida en Cristo, de nuestra nueva identidad en Cristo. Entonces yo quiero empezar comentándoles que a mis hijos y a mí personalmente también dice la palabra de Dios que de los niños será el reino de los cielos, ¿verdad? Así que como niño a veces también yo estoy viendo las caricaturas con mis niños y unas de nuestras favoritas son las de superhéroes. Pues mis niños son pequeñitos, ¿no? Tienen 8, 7 y 5 años, pero a mis dos varones les encantan 3 superhéroes: Superman, Batman y Spider-Man. Sí, esos son el hombre araña. Y pues no, a ellos les encanta ver eso. Y ustedes saben que estos superhéroes tienen una vida normal, ¿verdad? Cuando Superman no está con su traje de superhéroe, es un periodista que se llama Clark Kent. Hasta tiene gafas, ¿sí? Y cuando Batman no es Batman, es un hombre millonario que se llama Bruce Wayne, ¿sí? Tiene una vida normal. Y Spider-Man, cuando no es el hombre araña, se llama Peter Parker y es un estudiante universitario. Y estos 3 personajes tienen una vida normal, pero podemos decir que tienen una doble identidad. Tienen una identidad secreta. No muchos saben que Peter Parker es el hombre araña. No muchos saben que Clark Kent es Superman, ¿sí? Solo hay poquitos que saben quiénes ellos son. Tienen una identidad secreta. Ahora, hermanos, mi pregunta para nosotros es, como cristianos, ¿tenemos nosotros 2 identidades? ¿Tenemos nosotros una identidad secreta? Cuando estamos en la iglesia somos el hermano, la hermana, y cuando estamos en nuestra casa somos lo que éramos antes. ¿Tenemos máscaras que solamente nos ponemos para venir aquí a la iglesia o para cuando estamos trabajando en la obra, pero cuando estamos fuera de la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela o en cualquier otro aspecto de nuestra vida, nos quitamos la máscara de cristiano y seguimos viviendo la misma identidad que teníamos antes de Cristo, de manera carnal, de manera que deshonra el nombre del Señor? Cuando venimos a Cristo, no tenemos más una doble identidad. No podemos tener una doble identidad en Cristo. Cuando venimos a los pies de Cristo, nuestra identidad no está basada más en lo que nosotros somos. Nuestra identidad está basada en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y esa identidad se debe ver reflejado en cada aspecto de nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos. Así que, hermanos, antes de empezar a leer la palabra de Dios, yo les quiero dejar esto muy en claro. Cuando vivimos en Cristo, no podemos tener una doble identidad. Debemos dejar a un lado las máscaras y revestirnos del nuevo hombre, que es algo de lo que vamos a estar viendo hoy día, que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos les voy a dar un recorrido por Efesios muy rapidito y después vamos a empezar a ver 5 puntos muy importantes que yo creo que Efesios nos está dando acerca de nuestra nueva vida en Cristo. Pero antes de empezar, yo quiero decirles que los primeros 3 capítulos del libro de Efesios hablan del Evangelio, de la gracia de Dios en nuestras vidas, de la salvación que Él nos da. Si ustedes recuerdan, Efesios 2, 8, 9 dice que la salvación es por gracia, ¿sí? No por nuestras obras. Es por fe, es un regalo inmerecido para que nadie se pueda gloriar por sus obras. Entonces, todos los 3 primeros capítulos de Efesios nos están hablando acerca de la gracia de Dios y nos están hablando acerca de nuestra nueva identidad en Cristo. Escuchen brevemente, no tienen que buscar estos versículos, pero van a ver aquí, Efesios 2:5, dice que estábamos muertos en pecado, pero ahora tenemos vida en Cristo. Estábamos muertos, pero ahora tenemos vida en Cristo. Efesios 2:13, estábamos separados de Dios, pero ahora en Cristo somos cercanos a Él. Efesios 2:19, uno de mis pasajes favoritos, éramos extranjeros y advenedizos, pero ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si se dan cuenta, todo esto está en pasado. No, estábamos, pero ahora ya no, hermanos. Ahora estamos
en Cristo. Ya no estamos más en la carne, ahora estamos en el Espíritu. Ya no somos más extranjeros, ahora somos conciudadanos de los santos, somos coherederos con Cristo. Amén. La palabra del Señor dice también que nuestro entendimiento estaba entenebrecido, pero ahora conocemos a Cristo y nos debemos despojar del viejo hombre y debemos vestirnos del nuevo. Dice que éramos tinieblas. Efesios 5:8 nos dice que éramos tinieblas, pero ahora en Cristo somos la luz del Señor. ¿Sí? También el Señor, a través de esta epístola y a través de su siervo Pablo, nos revela nuestra nueva identidad, nuestra nueva vida. Nos dice Efesios 1:4-6 que somos escogidos y aceptados. Escogidos, hermanos, el Señor nos ha escogido. Eso debe hacernos sentirnos tan especiales. Escogidos y aceptados. Efesios 1:7-12 nos dice que somos redimidos por el Hijo. Efesios 1:13-14 que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. 1:19 nos dice que se nos ha dado el poder de la resurrección juntamente con Cristo. Efesios 2:1-10 dice que hemos sido traídos de muerte a vida por la gracia a través de la fe en Cristo. Efesios 2:5-7 nos dice que ahora estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Efesios 2:10 nos dice que hemos sido creados para buenas obras que Dios de antemano ya preparó para nosotros. Entonces, ¿se dan cuenta de quiénes somos en Cristo, hermanos? No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Hemos sido escogidos por Él. Hemos sido aceptados, adoptados, redimidos, sellados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, debido a que Él ha hecho tanto por nosotros, por su pura gracia, un regalo inmerecido, Él quiere que nosotros, la manera en la que le demostramos nuestro amor a Él, sea a través de nuestra vida. Una vida de obediencia. Una vida en la que demostramos lo que creemos. De nada nos sirve decir que somos cristianos y que amamos a Dios cuando con nuestras acciones borramos todo eso y demostramos que no amamos a Dios ni a los demás. Así que, hermanos, recordemos cuál es nuestra identidad en Cristo. Somos escogidos por el Señor. Si seguimos leyendo en el libro de Efesios, los capítulos 4-6, nos dan varias cosas prácticas acerca de la vida del creyente, de la vida del cristiano. Y entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 4. Así que en sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 4 y vamos a estar viendo el primer punto de estos 5 puntos que vamos a ver. En primer lugar, Efesios 4:1. Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor, Pablo está diciendo esto, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Entonces, hermanos, como cristianos, el primer llamado que Pablo nos está haciendo aquí es a que andemos, caminemos de manera digna. ¿Qué significa caminar de manera digna? Que lo hagamos en obediencia, que lo hagamos en santidad. Y lo que me llama la atención aquí, debe llamar nuestra atención aquí, es que dice, con la vocación con la que fuisteis llamados. Hermanos, el llamado no es solamente para el pastor, para los misioneros, el llamado es para todos nosotros, ¿sí? El llamado a vivir como cristianos. Ese es un llamado para cada creyente. Cada uno de nosotros debe vivir de manera digna. Esa no es tarea solamente del pastor o de los líderes de la iglesia o de los misioneros. Todo creyente, todo cristiano debe vivir de manera digna al llamamiento que Dios le ha dado para salvación. Dios le ha llamado a salvación. Debemos todos los creyentes vivir de manera digna a ese llamado, de manera digna al Señor. Entonces, hermanos, Colosenses nos habla también de esto. Si ustedes miran en Colosenses no tiene primera, en Colosenses 1:10, van a ver ahí que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué significa esto de andar como es digno del Señor? Agradarle en todo, llevar fruto y crecer en el conocimiento del Señor.
Debemos andar de esa manera, hermanos. Si vemos en Tesalonicenses 2:12 también, primera de Tesalonicenses 2:12 nos dice, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, hermanos, como cristianos somos llamados a caminar de manera digna. Debemos tener un caminar que refleja lo que creemos, que refleja nuestra salvación en Cristo. Si en realidad somos salvos, nuestra manera de conducirnos debe demostrarlo. En segundo lugar, hermanos, vamos a continuar leyendo los versículos 2 y 3. Debemos buscar la unidad y la paz. Debemos buscar la unidad y la paz. Miren lo que dice en el versículo 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, una de las cosas que un cristiano hace es exactamente esto, ser un pacificador. La Biblia nos llama como cristianos a ser pacificadores, no a ser pleitistas. Al contrario, a traer paz. Entonces debemos como cristianos, si somos hijos de Dios, buscar la unidad y la paz. Y hay 3 palabras claves que usa aquí el apóstol Pablo. La primera es la humildad. Lo contrario a lo que el mundo quiere, ¿verdad? En el mundo se trata todo acerca de mí, de mi éxito, de mi poder, de lo que yo puedo llegar a ser y puedo llegar a tener. Pero en el reino de Dios no se trata de mí, se trata de Dios y de los demás. Dios mismo, Jesucristo, dice que Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Entonces, hermanos, no se trata de nosotros, se trata de los demás. Y entonces debemos ser humildes y reconocer y entender, Cristo nos llama de hecho a hacerlo, que debemos ver a los demás como superiores a nosotros. No como inferiores, pero como superiores a nosotros. Y debemos buscar la paz. La segunda cosa que debemos hacer para esto es la mansedumbre. La palabra que usa aquí Pablo es mansedumbre, el dominio propio, el ser pacificadores, traer paz a las situaciones. Si Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como cristianos, hermanos, nosotros estamos llamados a traer paz, a traer unidad. Una de las enfermedades más grandes de las iglesias es la desigualdad, la desunión, las divisiones. Y como cristianos, hermanos, eso no va con nosotros. Si somos hijos de Dios, no debemos fomentar la división, al contrario, debemos fomentar la unidad y la paz. Debemos fomentar la unidad y la paz. La paciencia es clave en esto. Si ustedes leen ahí en el versículo 2, dice que debemos tener paciencia los unos con los otros, y lo que dice aquí es soportándonos. Hermanos, somos diferentes, ¿verdad? No todos somos iguales. Cada uno tiene dones, talentos diferentes, pero también personalidades diferentes. Y la palabra de Dios aquí nos llama otra vez a la unidad. Y parte de esto es ser pacientes los unos con los otros, entender que somos diferentes, ¿sí? Y respetar esas diferencias, mientras no estén en contra de la palabra de Dios. Y debemos soportarnos los unos a los otros, ¿sí? Esto de verdad no debería ser difícil. Si somos cristianos, no deberíamos solamente soportarnos, deberíamos amarnos los unos a los otros. Y deberíamos amar esas diferencias, porque esas diferencias son las diferencias que el Señor usa para su gloria y para la expansión de su reino. Imagínense que todos nosotros fuésemos iguales. Pues, todos quisieran estar acá cantando, ¿verdad? O todos quisieran estar acá predicando. No, pero el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos diferentes. Y si ustedes siguen leyendo Efesios 4, de hecho, más adelante, y es el tercer punto que vamos a ver, Pablo nos habla acerca de esos dones. Entonces, miren lo que dicen los versículos 11 y 16. No vamos a leerlo todo por cuestiones de tiempo, pero si ustedes leen aquí, habla acerca de los dones que el Señor nos ha dado, los dones espirituales. Debemos ejercitar como cristianos. Una de las cosas que debemos hacer es saber primero, descubrir cuáles son nuestros dones espirituales,
Y este es un proceso, hermanos. La iglesia debe ayudar a sus miembros, el pastor, los líderes, los otros miembros, a que cada uno de los miembros de la iglesia sepa cuál es su don espiritual o sus dones espirituales para que éste lo pueda ejercitar. Porque esos dones espirituales ayudan y edifican al resto del cuerpo. Miren lo que dice la palabra del Señor en los versículos 13 al 16. De tal manera que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, conozcamos en todo a aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, escuchen esto, hermanos, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, en este punto, hermanos, seguimos hablando acerca de la unidad. Sí, debemos ayudarnos los unos a los otros. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, y esos talentos y esos dones espirituales que el Señor nos ha dado son para ayudarnos mutuamente, para edificarnos mutuamente. Debemos ejercitar esos dones espirituales dentro de nuestra congregación y fuera de nuestra congregación para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen al menos un don del Espíritu Santo? Todos, hermanos. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros por lo menos un don. A algunos más que uno, y gloria a Dios. Pero a todos nos ha dado por lo menos un don. Así que usted que está ahí sentado en esta noche tiene un don del Espíritu Santo. Si aún no sabe cuál es ese don del Espíritu Santo, lea esto de aquí, platique con el pastor, platique con los líderes, y de seguro que ellos hasta ya lo identificaron. Porque a lo mejor a usted le gusta servir y tiene el don de servicio. A lo mejor a usted le gusta enseñar y tiene el don de la enseñanza. Y tal vez no lo está usando para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que una de las cosas que debemos hacer como cristianos en nuestra nueva manera de vivir y en nuestro caminar como cristianos es ejercitar los dones espirituales que Dios nos ha dado. Debemos ejercitar los dones que Dios nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso sirven los dones, hermanos. El cuarto punto que debemos tomar en cuenta, vamos a pasar a Efesios 4 del 17 al 19, es que debemos dejar de vivir como el mundo. Debemos dejar de vivir como el mundo. Miren lo que dice Efesios 4, 17 al 19. La palabra del Señor dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hermanos, ya no podemos andar como el mundo. Si somos hijos de Dios, el mundo ya quedó atrás. El mundo ya no rige nuestra vida. Quien rige nuestra vida y quien manda en nuestra vida es el Señor Jesucristo. Y vivimos por Él y para Él y como Él quiere. Ya no como el mundo quiere. Y hermanos, es difícil. No es fácil vivir como Dios quiere. Pero déjeme decirle algo. No estamos solos. Por eso mismo el Señor nos dejó al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros para que podamos vivir ya no como el mundo, sino como Dios anhela que vivamos. Ya Dios no quiere que vivamos como vivíamos en el mundo. Ahora yo quiero comentarles aquí algo brevemente, y es algo que creo que para mí fue muy difícil entender. Ya como cristiano de algunos años, yo pensaba que estaba bien y que vivía de manera pues adecuada. De hecho, un año después de conocer al Señor, empecé a servirle al Señor a tiempo completo.
Y después de 3 años de conocer al Señor, empecé a servirle como misionero a tiempo completo. Y hermanos, no tenía todo en orden en mi vida. Yo creía que sí, pero llegó un punto en el que el Señor me quebrantó, en el que el Señor me dijo: Roberto, todavía tienes cosas del mundo a las que les estás haciendo caso y por las que estás viviendo. Y yo ya no quiero más de eso. Yo quiero tu vida completa. Hermanos, no podemos vivir con un pie en el reino de Dios y con un pie en el mundo. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a quebrantar nuestro corazón. Hermanos, es duro. Yo recuerdo el momento en el que el Señor quebrantó mi corazón y tuve que ponerme delante de Él y decirle: Señor, perdóname. Yo creí que estaba haciendo todo bien, pero puedo darme cuenta que no es así, que todavía mi vida no te refleja completamente a ti. Y hermanos, aún ahora, 16 años después de haber conocido al Señor, hay días en los que mi vida no refleja del todo a Cristo. Y entonces ese quebrantamiento tiene que ser diario. Tenemos que quebrantarnos diariamente delante del Señor y recordar que necesitamos de Él cada día. No necesitamos de Él solamente cuando estamos mal. Necesitamos de Él cada día y necesitamos quebrantarnos de corazón. No puede haber arrepentimiento si es que no hay quebrantamiento. Si es que solamente estamos con remordimiento, pues no va a funcionar, nuestra vida no va a cambiar. Hay una diferencia muy grande entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento es del mundo y es solamente: me siento mal porque hice esto. Y pues cambio y dejo de hacerlo por un par de semanas, pero después de 2 semanas vuelvo a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es cuando dejamos atrás por completo lo que es del mundo y nos enfocamos en lo que es de Dios. Y eso solamente se puede hacer a través del quebrantamiento. Así que hermanos, mi oración en mi vida es que el Señor siempre me recuerde que necesito estar quebrantado delante de Él. Necesitamos estar quebrantados delante de Él, completamente vulnerables y reconociendo nuestra debilidad para que Él nos pueda ayudar a arrepentirnos verdaderamente y a caminar como Él quiere que caminemos. Pero es importante que nos arrepintamos y que nos quebrantemos. Hermanos, debemos dejar de vivir como el mundo. No podemos seguir viviendo como cristianos tibios, con un pie en el mundo y el otro pie dentro de la iglesia. Con una máscara de cristiano cuando estoy aquí y quitándome la máscara cuando estoy en mi casa y en mi trabajo y viviendo de la misma manera que vivía antes. El Señor no quiere eso. A Él no le agrada eso. Eso se llama, según la palabra de Dios, ser tibios. ¿Y usted ha leído en Apocalipsis lo que dice la palabra del Señor acerca de los tibios? Dice la palabra del Señor que Él los vomitará. Es fuerte, hermanos. No podemos vivir de manera tibia, debemos de vivir de manera entregada al Señor. Si seguimos leyendo más adelante, leímos hasta el 19, vamos a leer los versículos 20 al 24, dice que debemos vivir como una nueva creación. Si en realidad somos de Cristo, debemos dejar atrás nuestra pasada manera de vivir. Si ustedes recuerdan, 2 Corintios 5, 17, dice que si estamos en Cristo, somos una nueva criatura. He aquí todas las cosas viejas pasaron, quedaron atrás y todas son hechas nuevas. El Señor, hermanos, no es alguien que parcha nuestra vida. Él no es alguien que viene como cuando una vasija se nos rompe y tratamos de usar resistol para ponerla junta nuevamente. Usted puede notar las rayitas en donde estaba rota la vasija, ¿verdad? El Señor no hace eso. El Señor es el alfarero. Él coge ese barro nuevamente, lo forma desde cero y hace una nueva vasija. Entonces el Señor no solamente nos reparó, el Señor nos hizo nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Todas las cosas viejas ya pasaron y he aquí todas son hechas nuevas.
Somos nuevas criaturas, hermanos. Ya no podemos vivir de la misma manera. Lo que dice la palabra del Señor en los versículos 20 en adelante. Miren lo que dice. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad, escucha esto, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Quítense el viejo hombre, nos está diciendo aquí, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, no hay mucho que explicar aquí. El Señor quiere que nos despojemos completamente de ese viejo hombre. Otra vez, que nos quitemos de esa máscara del mundo y que seamos verdaderos hijos de Dios. Él ya no quiere vernos con esas ropas harapientas y sucias. Él quiere vernos de manera limpia. Quiere vernos caminando en santidad, como nuevas criaturas. Así que despojémonos de ese viejo hombre y vistámonos con el nuevo. ¿Cómo hacemos eso? A través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? A través de la palabra de Dios. Lo único que va a transformar nuestras vidas de esa manera y nuestras mentes de esa manera es la palabra del Señor. Si no estamos leyendo nuestra Biblia, si no estamos cada día poniéndonos delante del Señor, quebrantados por nuestro pecado y leyendo su palabra, escuchando su voz, entonces no vamos a poder revestirnos de ese nuevo hombre y ese viejo hombre va a continuar viéndose en nuestras vidas. La palabra de Dios, hermanos, tiene el poder para transformar nuestras vidas. Dice la Biblia mismo que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que corta hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos redarguye. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos despojarnos del viejo hombre y podamos ser revestidos del nuevo, debemos estar empapados de la palabra de Dios. Diariamente, hermanos, debe ser como la comida que necesitamos. Así debe ser la palabra de Dios. Debemos tener una necesidad, así como cuando tenemos sed, debemos tener sed y hambre de la palabra de Dios. Es lo único que nos va a ayudar a revestirnos de ese nuevo hombre. Y hermanos, si seguimos leyendo más adelante los versículos 25 hasta el 32, Dios nos da algunas instrucciones aquí. Él nos está diciendo que debemos no solamente dejar de hacer algunas cosas malas, sino que debamos empezar a hacer algunas cosas buenas. Debemos reemplazar lo malo por lo bueno. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, debemos dejar atrás las cosas malas. Pero no solamente la vida cristiana se trata de dejar atrás lo malo. No se trata de que, es que antes era borracho y ahora ya no soy borracho. Pero sigo siendo mentiroso y sigo pegando a mi esposa y sigo haciendo cosas malas en mi casa. No. No se trata de solamente dejar de hacer una cosa mala. Se trata de reemplazar las cosas malas que hacíamos por cosas buenas. Y entonces aquí la palabra de Dios nos da algunas cosas prácticas que podemos aplicar en nuestra vida. Mire lo que dice, vamos a leer juntos del 20, no tiene que leer usted, solo con sus ojos, del 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Entonces, hermanos, vemos aquí que Dios no solamente nos pide que dejemos de hacer lo malo, sino que nos dice que debemos hacer lo que es bueno, reemplazar lo malo por lo bueno. En el versículo 25 nos dice que reemplacemos la mentira con verdad. Desechemos la mentira y hablemos verdad para así mantener la unidad y la paz. Debemos reemplazar la ira injusta y pecaminosa por una ira santa. Está bien que nos enojemos, pero por cosas que realmente merecen que nos enojemos. Sin pecar, sin dar lugar al diablo. Resolviendo los conflictos que tenemos con nuestra esposa, con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con nuestra hermana, de manera rápida y adecuada, como Dios quiere que lo hagamos. Debemos reemplazar las ganancias deshonestas con trabajo duro y generosidad. Si antes hurtábamos, ya no hurtamos más, sino que trabajamos duro de tal manera que hasta tenemos para compartir con el que necesita. Miren lo que dice el versículo 29, reemplazando las palabras destructivas con palabras edificantes. Ya no hablamos para la destrucción, sino para la edificación y para dar gracia al oyente. Entonces reemplazamos nuestras palabras groseras, altivas, por palabras que edifican, que ayudan. Reemplazamos nuestra ira con bondad y perdón. Desechamos toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia y nos convertimos en personas benignas, misericordiosas, que perdonan a los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó a nosotros. Hermanos, si es que vivimos en Cristo, si es que en realidad somos de Cristo, ya no podemos seguir viviendo igual. Efesios 4 es una clara muestra de eso. El Señor no quiere que sigamos viviendo de la misma manera. Si usted le ha dado su vida a Cristo, el Espíritu Santo habita en usted. Y es el Espíritu Santo de Dios que le va a ayudar a usted y le va a guiar a usted a vivir de la manera en la que Dios quiere. Pero si es que en esta noche, en este lugar, hay alguien que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, no tiene el Espíritu Santo de Dios y no va a entender de qué se trata esta nueva vida y tampoco va a poder vivir una nueva vida en Cristo. El primer paso para tener una nueva vida es la salvación. Si ustedes recuerdan, el título del mensaje es que la salvación es el inicio de una nueva vida. Así que si en este lugar hay alguien que no le ha entregado su vida a Jesucristo, pues hoy Dios le está dando esa oportunidad de tener una nueva vida. De ya no vivir más como vivía antes, pero vivir de una manera que le agrada a Dios y de una manera en la que usted va a ver una vida diferente. Usted va a tener paz, va a tener tranquilidad. Pero también, hermanos, puede ser que usted sí conoce a Cristo, ya es cristiano, pero todavía tiene algunas cosas que está acarreando del mundo. Y en esta noche el Señor nos está llamando a que nos despojemos completamente de esas cosas del mundo y que nos revistamos completamente del nuevo hombre. Así que usted está en una de tres posiciones. La primera, tal vez no conoce a Dios. La segunda, tal vez ya conoce a Dios, pero está viviendo todavía de manera mundana. Y la tercera es que usted conoce a Dios y está en realidad viviendo como Dios quiere que viva. ¿En qué posición está usted? La mejor posición en la que puede estar es en la tercera. Conociendo a Dios y viviendo como Él quiere que viva. Yo quiero que todos nosotros cerremos nuestros ojos, que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Y en esta oración yo voy a hacer un llamado a ustedes. A que si son cristianos, pero están viviendo
todavía bajo el mundo. Que en esta noche, por el poder del Espíritu Santo y por la misericordia del Señor, usted pueda tomar la decisión de ya no seguir viviendo de la misma manera. De ya no ser un cristiano que vive una vida cristiana en la iglesia y mundana en su casa o en su trabajo. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra, Señor, que es clara. Señor, en tu palabra podemos ver que si estamos en Cristo, ya no podemos seguir viviendo de la misma manera. Que si hemos sido salvos por gracia, en el momento de nuestra salvación, inició una nueva vida para nosotros. Y Señor, en esta noche queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea guiándonos y ayudándonos y recordándonos, Señor, a vivir de la manera en la que tú quieres que vivamos. Perdónanos, Señor, si es que tenemos una doble identidad. Ayúdanos, Señor, a deshacernos de esa doble identidad y a recordar quiénes somos en Cristo. Ya no somos más extranjeros ni advenedizos, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y queremos agradarte, queremos vivir de tal manera que estamos siempre buscando la unidad y la paz. Queremos vivir de tal manera que estamos edificando a los demás con nuestras palabras. Queremos vivir de tal manera que estamos honrándote con nuestras acciones, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces el mundo todavía está guiando nuestra vida y dejamos, Señor, que ese hombre carnal, que nuestra carne que está en nosotros, nos gane, Señor. Ten misericordia, límpianos, purifícanos y ayúdanos, Señor, a despojarnos de ese viejo hombre y de esa carnalidad y a vivir de manera espiritual, Señor. Padre, en esta noche, Señor, si hay alguien en este lugar que está con un pie en la iglesia, pero con otro pie en el mundo, Señor, mi oración es que tú quebrantes sus corazones y que tú, Señor, le ayudes a esta persona a ver la importancia de estar completamente comprometido contigo, Señor. En esta noche yo voy a hacer un llamado. Si hay alguno de ustedes que está luchando todavía con vivir de la manera en la que el mundo está viviendo y vivir en la manera en la que Dios quiere que viva, nadie le está mirando. Yo quiero orar por usted y yo quiero que levante su mano. Si es que usted quiere en esta noche comprometerse a vivir de la manera en la que Cristo quiere que viva. Si usted quiere dejar completamente esa vida pasada, quiere arrepentirse y decirle: Señor, yo te conozco, pero todavía lucho con mi carne. Quiero orar por usted. Amén. Señor, danos la fortaleza para vivir de la manera en la que tú quieres que vivamos, Señor. Gracias por tu palabra que nos ayuda, Señor, y nos guía a vivir honrosamente, Señor, a vivir dignamente. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y yo te pido que tú les ayudes a vivir de manera digna de un hijo tuyo, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a dejar el mundo atrás y a vivir en Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.